Miércoles 10 de julio del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El Estado ecuatoriano y Odebrecht dan los primeros pasos en busca de una reparación integral por los actos de corrupción que la brasilera desarrolló en nuestro país. Todavía no se ha definido a cuánto ascendería el daño económico. Es la primera vez que el Estado ecuatoriano, representado por la fiscal Diana Salazar, el contralor Pablo Celi, el procurador Íñigo Salvador y el secretario anticorrupción Iván Granda, se sientan con representantes de Odebrecht, en este caso, Félix Martins, director regional de Odebrecht, Diageo Ribeiro y Sebastián Valle, para analizar la metodología que se podría aplicar para la reparación económica integral, que el pasado 20 de mayo anunció estar dispuesta a cumplir la brasilera con el gobierno nacional. El compromiso de la compañía de reparar integralmente los daños causados al Ecuador deberá abarcar las obligaciones derivadas de la totalidad de operaciones de Odebrecht en el Ecuador. Y eso debe incluir tanto los daños económicos sufridos por el país como los daños que ha sufrido el Ecuador en su cohesión social, política y moral. Esto en respuesta a la trama de corrupción que habría aplicado en nuestro país. Se estima que Odebrecht accedió a 2.800 millones de dólares en contratos, registrándose que en 14 existirían irregularidades por actos de corrupción. Hemos acordado que dentro del compromiso de cooperación continua de Odebrecht, cualquier acuerdo reparatorio no interferirá en los procesos de investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, ni en los procesos de la Contraloría, ni en los procesos judiciales y administrativos que se encuentran en marcha. El acuerdo se sustentará en las leyes ecuatorianas y en lo que no esté contemplado. El referente será las buenas prácticas internacionales en procesos similares de reparación desarrollados en otros países. El cronograma para el próximo encuentro quedó establecido. Se propondrá la metodología de la negociación que deberá incorporar 1. Parámetros reparatorios, 2. Cuantificación de los rubros acordados y 3. El procedimiento de reparación, así como un marco temporal de cumplimiento de las obligaciones asumidas. Así Odebrecht busca una mejor imagen con los ecuatorianos. Compromiso firme, indeclinable que nosotros tenemos en un proceso de cooperación que sea eficaz frente a las autoridades del Estado ecuatoriano. La próxima reunión podría ser del 22 al 26 de este mismo mes, informó Héctor Romero. En otro tema, desde la Asamblea Nacional se advierte al Consejo de Participación con iniciar acciones de fiscalización si se deciden desconocer las actuaciones del Consejo Transitorio. Se anunció además que la mayoría legislativa impulsará una enmienda constitucional para limitar las funciones del Consejo. Junto a los representantes de las diferentes bancadas que conforman la mayoría legislativa, el presidente de la Asamblea hizo una advertencia clara al Consejo de Participación. Si deciden desconocer las designaciones del transitorio, la Asamblea actuará de inmediato. Y en caso de que veamos que existen acciones, ejerceremos nosotros la capacidad de control político y fiscalización de así ser necesario. Dicen que el Consejo no está facultado legalmente a revisar las designaciones realizadas por el transitorio y de hacerlo incurrirían en una falta grave. La mayoría legislativa en este tema recibe el apoyo de los socialcristianos. Entiendo que el día de hoy se ha hecho una convocatoria para tratar revisión de designación de miembros de la Corte Constitucional. Eso, apegado al ordenamiento jurídico, es imposible. Por lo tanto, si deciden algo en ese particular, allí sí queda abiertamente la puerta para un juicio político. No solo al señor Tuárez están cuestionados, sino a todos los que voten por esa ilegalidad. Pero el correísmo sale al paso para criticar que se busque desde la Asamblea amedrentar a otra función del Estado. Las funciones del Consejo de Participación Ciudadana están establecidas en la misma Constitución y por ende pues ellos deberían apegarse a aquello y no a lo que le diga o las amenazas que reciba de una u otra autoridad. El presidente anunció además que para la próxima semana la Asamblea aprobará una resolución mediante la cual se iniciará el proceso para aplicar una enmienda constitucional que limite las actuaciones del Consejo. Buscan que se retiren las competencias de elegir autoridades. Mediante la vía de enmienda, iniciar el trámite para solicitar que la Corte Constitucional se pronuncie en torno a
la posibilidad de eliminar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana para designar autoridades de control y de justicia. Y aunque en la forma aún no hay acuerdo, desde las bancadas de la oposición aseguran que apoyarán una decisión en conjunto para que se consulte a la Corte Constitucional el mecanismo que se debe aplicar en este tema. Nosotros respetaremos el criterio de la Corte Constitucional y en función de ese criterio, por supuesto que daremos todos los esfuerzos políticos, las argumentaciones jurídicas para que ese engendro del mal llamado Consejo de Participación Ciudadana, que hoy tiene unos cuantos queriendo revisar el proceso de transición, tenga una limitación profunda de sus funciones. Además, desde el bloque de Alianza País se advierte que están analizando ya las pruebas en contra de los miembros del Consejo de Participación para definir su apoyo a un posible juicio político en contra de al menos 3 consejeros que habrían incumplido con los requisitos para el cargo. En este proceso determinamos que si en la sustanciación y en el desarrollo de estos juicios políticos, en la medida que se vayan presentando, existen las pruebas respectivas, esta coalición apoyará estos procesos de censuras y destitución de estos funcionarios. Así, la Asamblea marca la cancha en esta disputa política con el Consejo de Participación. Informó Javier Gallo. El legislador Fabricio Villamar solicitó medidas cautelares para que el Consejo de Participación Ciudadana se abstenga de conformar una comisión que revise los procesos de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional. Sobre este mismo tema, la ministra del Interior se pronunció e indicó que lo que busca ejecutar el Consejo de Participación Ciudadana es ilógico. La medida cautelar solicitada por el asambleísta Fabricio Villamar se origina por la intención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de conformar una comisión especial que revise lo actuado por el transitorio dentro de la designación de magistrados de la Corte Constitucional. Esta decisión del Consejo de Participación Ciudadana evidentemente altera la seguridad jurídica, el derecho a una buena administración pública y en ese sentido hemos presentado el día de hoy esta medida cautelar. La convocatoria realizada por el Consejo de Participación Ciudadana para la conformación de dicha comisión especial consta dentro del orden del día de la sesión del Pleno. Villamar advierte que el organismo no puede revisar nada de lo ejecutado por el transitorio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que es importante también advertir al Consejo de Participación Ciudadana que en el caso de hacerlo también entrarían en la figura de desacato. De esta manera se comprende que las decisiones del transitorio Consejo de Participación Ciudadana son inamovibles, debido a que antes de ello sus acciones fueron aprobadas en votación popular, dándole, según los entendidos, un revestimiento superior. La ministra del Interior también criticó señalada intención del Consejo de Participación Ciudadana. Que si no me gustan la sentencia, me voy contra la Corte. O sea, y hay que desaparecer la Corte. Y me refiero, por ejemplo, a uno de los puntos del Consejo de Participación Ciudadana convocado hoy. Analicemos si se puede incumplir una sentencia. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la democracia? Dentro de la sesión número 4 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se tiene previsto como punto de orden del día la conformación de la comisión especial, informó Javier Rosero. Con 4 votos a favor y 2 en contra, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó la conformación de una comisión especial que revise la selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional, proceso que lo llevó adelante el transitorio Consejo de Participación Ciudadana. Según los consejeros, al iniciar esa revisión no se infringe ley alguna. El punto 4 del orden del día del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social generó discrepancia en la sesión del organismo. De una parte, la consejera Victoria de Sintonio indicó que al revisar el proceso para selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional realizado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, no viola ninguna ley. A su primera sección, la Real Academia de la Lengua define la palabra revisar, ver con atención y cuidado. No entiendo por qué les causa tanto miedo el solo hecho de que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, elegido por votación popular, pueda observar con atención y cuidado cómo se llevó en adelante el proceso. Otra de las voces que se encontró de acuerdo con la conformación de una comisión especial para revisar dicho proceso fue la de Rosa Chalá. Ella aceptó que constitucionalistas brinden sus puntos de vista. Que sean invitados otros constitucionalistas. ¿Por qué no? Pero no
de un lado y del otro lado, sino los que deseen venir. Esta casa es de los ecuatorianos, es de todos. Finalmente, entre los distintos criterios, con 4 votos a favor y 2 en contra, se aprobó que los doctores Eduardo Taipe, Daniel Ruiz, Gonzalo Favara, Jorge Sosa y el secretario técnico de Transparencia conformen la comisión especial. Fernanda Rivadeneira fue una de las consejeras que no estuvo de acuerdo con esta decisión. Revisar algo que no se puede cambiar, ¿para qué? Si existe la sentencia de la Corte Constitucional. Mi voto es en contra. Cuidado este pleno haga algo ilegal. Según el consejero Walter Gómez, la revisión de la selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional, ejecutado por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se le realizará el proceso administrativo, sin que se incumpla ninguna resolución. Informó Javier Rosero. Un grupo de legisladores de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional solicita la renuncia de la presidenta de dicha comisión, María José Carrión. Esta moción no se trató, por lo que la mayoría de asambleístas abandonaron la sala. Por tercera ocasión, la presidenta de la Comisión de Trabajadores, María José Carrión, convocó a reunión a los miembros de dicha comisión, pero la sesión no se pudo llevar a cabo. La razón es la presencia de Carrión en la presidencia, por lo que Roberto Gómez, asambleísta de Creo, presentó una moción para que se considere la renuncia de la presidenta. Lo importante, señora Carrión, es que usted conozca la realidad de la comisión y que dé un paso al costado a las aspiraciones que usted tiene de mantenerse dirigiendo la comisión. Yo por eso mociono, pedirle que deje de insistir en presidir una comisión en la cual no tiene el respaldo mayoritario de la gente. La asambleísta Carrión no aceptó la moción y esa decisión fue cuestionada por Vicente Tallano del Partido Social Cristiano, quien aseveró que ese cambio sería una salida para los problemas que existen en la mesa legislativa. Recordar que en las últimas temporadas las mociones presentadas al Pleno de la Asamblea Nacional son por escrito. Yo no tengo ningún problema en aceptar la moción que Roberto presente por escrito y que se llame a votación, no tengo ningún problema. No admitir la moción debidamente interpuesta por el asambleísta Gómez dentro del tiempo, yo creo que sería seguir complicando el funcionamiento de esta comisión permanente que, reitero, tiene en este momento la posibilidad de encauzar al menos el trabajo de manera interna. Sin embargo, la legisladora de Alianza País no dio marcha atrás e intentó seguir con la reunión, pero la mayoría de sus colegas la dejaron sin quórum. De lectura el artículo. No está aprobado. No está aprobado. Del orden del día. De lectura el artículo del orden del día. Esta no fue la sesión 2 de la comisión porque la una ni siquiera se instaló tampoco. No se instaló. Vicente, la una no se instaló y estamos de acuerdo. Vicente, yo estoy generando este problema. Vicente, estamos de acuerdo. Vicente, Señora presidenta, siga, por favor, dele la palabra, por favor. Es así que en la Comisión de los Trabajadores ha emergido una alianza coyuntural entre los representantes de las bancadas de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ahora Roberto Gómez. Ellos juntos son la mayoría dentro de la comisión y aparentemente no cambiarán su posición de pedir la salida de Carrión. Lo preocupante sería que las reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, ambos considerados fundamentales para el gobierno, aún no han podido ser tratados, informó Patricia Aldaz. Los ministros del Ambiente y de Recursos No Renovables comparecieron en la Comisión de Biodiversidad sobre los alcances del decreto 751. Hay preocupación de ciertos colectivos sobre la posibilidad de que se construyan pozos y plataformas petroleras en el área de amortiguamiento del Yasuní. Con la firma del decreto 751 se modificó la delimitación de la zona intangible Tagaeri y Taromenani en el Yasuní, de alrededor de 750.000 hectáreas a 818.000, por lo cual los ministros del Ambiente y de Energía comparecieron en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Que nosotros ni nadie puede intervenir en la zona intangible, esa es una zona que por Constitución está prohibida. La discusión en la comisión se basó en el artículo 3, inciso 2 del decreto, en el cual se prohíbe la extracción minera y de recursos forestales, pero se permite la colocación de plataformas de perforación y producción de hidrocarburos. Nos preocupa que
se permita la explotación a través de un decreto a pretexto de poner en vigencia lo que aprobamos en la consulta popular. Según los representantes de varios colectivos y grupos indígenas, se pondría en peligro a las comunidades y se afectaría a la biodiversidad si sigue vigente el decreto. Decreto que atenta, primero, contra la vulneración de los derechos de la vida. Entonces, en realidad, por cada área que se está protegiendo, se está permitiendo la explotación en 7 veces más de lo permitido, contraviniendo absolutamente la consulta popular de febrero de 2017. Tras los criterios divididos, el ministro del Ambiente, Marcelo Mata, señaló que se analizará el artículo 3 con el equipo jurídico de la cartera de Estado a cual representa. Este decreto ejecutivo se hizo precisamente para protección de los pueblos en aislamiento voluntario, no para causar un problema. Mientras que el ministro de Energía, Carlos Pérez, reiteró que no se puede intervenir en la zona intangible. Y no permitiré que se haga actividad en la zona de amortiguamiento en los bloques 31 y 43. El decreto 751 surge tras la aprobación de la pregunta 7 de la consulta popular de 2018, que planteó incrementar la zona intangible y reducir el área de explotación en el Yasuní. Informó Priscila Cadena. 6 horas duró la comparecencia de la exministra de Salud ante la Comisión de Fiscalización. Aquí entregó sus pruebas de descargo. Verónica Espinosa se deslindó de cualquier responsabilidad en las denuncias de utilización de pruebas de VIH con problemas y de medicamentos contaminados. De idoneidad. La comparecencia arrancó al mediodía y se extendió por cerca de 6 horas, en las que la exministra argumentó que no tiene responsabilidad ante las denuncias presentadas en su contra, que lo único que buscan, dijo, es afectarla políticamente y dañar su imagen. Una opinión pública alimentada por la intención de un morbo para hacer daño, bajarse un ministro, censurar, destituir, porque eso da rédito político, porque eso suena bien en los medios. Habló durante varias horas sobre los logros en la implementación de planes de salud, que en todo sistema de salud existen problemas, dijo, pero que, por ejemplo, en los casos de las pruebas de VIH, estos fueron detectados a tiempo y corregidos. Acá hubo respuesta. Por lo tanto, no hay pacientes con VIH que estén diagnosticados y que en realidad no hayan tenido VIH en base a estas pruebas, asambleísta. Eso no ha pasado. Pero si la Contraloría hace su trabajo y si la Fiscalía hace una investigación profunda sobre estos temas, ella sabe, porque es la ministra, ella es la que dirige todo el órgano, ella tiene responsabilidades y seguramente va a tener que responder no solamente ante los ecuatorianos, sino ante la justicia. Sobre el paracetamol infectado y los desinfectantes en malas condiciones no dijo mayor cosa. Aseguró que son problemas que se presentan en cualquier sistema de salud del mundo y que desde el ministerio se pidió correcciones. Todas las aseveraciones que los asambleístas que patrocinaron este proceso de fiscalización que busca mi censura carecen absolutamente de fundamentos, son desapegados de la Constitución y la ley, por lo que luego de mi comparecencia y defensa este proceso deberá ser archivado. Qué pena porque hemos tenido una ministra de adorno. O sea, la ministra dice que ella elaboró las normativas y se olvidó. Dictaminó las políticas y se olvidó. Ella no es responsable de lo que hace el CONASA porque ella solamente era la presidenta, como si no supiéramos el inmenso poder que ella ha manejado durante este tiempo. Sobre la desaparición de las bodegas del Ministerio de las Pruebas en mal estado de VIH, dijo no conocer del caso, pues ella ya dejó el cargo. Después de esta comparecencia, la comisión definirá si la exministra es llamada a juicio político ante el Pleno de la Asamblea. El informe de la comisión podría ser aprobado la próxima semana. Informó Javier Gallo. Agrupaciones de trabajadores privados y representantes del sector empresarial están a la expectativa de que el paquete de reformas laborales sea enviado a la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay criterios divididos de ambos sectores. Hay incertidumbre de varios grupos de trabajadores privados. Dicen que desconocen la fecha para el envío de las reformas laborales a la Asamblea Nacional, que buscan ser incorporadas a la Ley de Fomento Productivo 2. Bueno, 2 cosas exigimos. Primero, que se respeten los derechos laborales y segundo, que se convoque al debate. Desde el Ejecutivo, las reformas contribuirían a mejorar las condiciones de los obreros del país. Sin embargo, para este sector de los trabajadores, se trata de una regresión de derechos. Nosotros estamos de acuerdo con la generación de empleo, sin embargo, lo que no estamos de acuerdo es con la precarización de los derechos laborales. La distribución de la jornada laboral de 40 horas en distintos días y los contratos eventuales son algunas de las propuestas que les preocupa. Este tema de desigualdad que existe en el 35% de recargo que reciben los contratos eventuales para reemplazo de los contratos que son definitivos.
Los trabajadores de 5 agrupaciones de varias áreas tienen propuestas y esperan puedan ser discutidas. Manifiesto aquí a la Comisión de los Derechos Trabajadores y por supuesto también al Ministerio de Trabajo para que se tomen en cuenta. Mientras que desde el sector empresarial hay expectativa, sobre todo en la reforma de contratación especial para emprendimientos. Que podamos mejorar los horarios en los que se trabajan durante la semana, ¿no? Sin los castigos que existen actualmente y que hacen que sobre todo las MIPYMES no contraten personal. Sin embargo, los representantes del sector empresarial y trabajadores privados desconocen cuál es el avance sobre las reformas laborales. Informó Priscila Cadena. Según la Asociación Ecuatoriana Automotriz, la eliminación del impuesto verde beneficiará a los propietarios de carros antiguos que viven del traslado de víveres y terminará con una correlación injusta frente al costo de la matrícula. Sin embargo, miembros del colectivo Fuera Impuesto Verde no están totalmente satisfechos con el texto aprobado por la Asamblea. Planchas de fibra de vidrio. Fueron 90 los votos y 8 los artículos que en la Asamblea aprobaron la desaparición de un impuesto verde a los vehículos de mayor cilindraje, cuyo argumento en 2012 era la preservación ambiental. Porque nunca presentaron un estudio, a pesar de que se los pidió muchas veces por escrito. Fue un impuesto boomerang definitivamente porque los más afectados fueron los que tenían carros de más años y menos dinero. Para la Asociación Ecuatoriana Automotriz es un avance significativo. Desde 2012 hasta mayo pasado se recaudaron 779 millones de dólares. Tú tenías casos en donde la matrícula anual eran 100 o 120 dólares y tenías impuesto verde de 800 o 900 dólares al año. Entonces, fue una medida inconsciente que hicieron el gobierno anterior. Según los asambleístas de Creo, Homero Castanier y Fabricio Villamar, 2.200.000 contribuyentes fueron afectados y hoy la deuda bordea los 300 millones de dólares. A esa gran fuerza laboral que tiene vehículos de 10, 12, 15 años, vehículos con motores grandes porque son para transporte de frutas. Prescribirán las obligaciones vencidas de hasta 5 años y se extinguen las deudas de 2012, 13 y 14. Pero no todos están conformes. Para nada, a mí me deja un sabor agridulce porque lo que pasó ayer para mí fue la legalización de 7 años de injusticia, porque en la práctica el impuesto lo vas a tener que seguir pagando este año. Quienes tengan valores pendientes en los últimos 2 años podrán beneficiarse con el 50% de descuento en el pago del tributo. Pero todo esto deberá pasar por el fuero colegislador del Ejecutivo para su inmediata promulgación o veto parcial, informó Jorge Escobar. Las federaciones de taxis de todo el país anunciaron una movilización para el próximo miércoles como medida de rechazo ante el incumplimiento del gobierno con el pago de las compensaciones acordadas tras el incremento del combustible, además del intento de legalizar plataformas tecnológicas como Uber, Cabify y otras. Es enemigo. El anuncio lo hicieron de forma conjunta los dirigentes de todas las federaciones de taxis del país, tras 6 horas de Asamblea Nacional desarrollada en la capital. Que el próximo día miércoles 17 del presente mes y año, las 24 provincias del país, vamos a la movilización que tendremos derecho los ciudadanos. Esto como una medida de rechazo, pues señalan que han pasado 6 meses desde que el gobierno se comprometió a través del decreto ejecutivo 619 a pagar 37 centavos de dólar por galón de gasolina extra y Ecopaís al gremio de taxistas como una medida de compensación frente al incremento del combustible. Sin embargo, aseguran que esto no se ha cumplido en su totalidad. No han podido cumplir con la entrega de las tarjetas. De las 2.550 tarjetas nos han entregado el 30%. La marcha también dicen obedece a su preocupación frente al intento de varios sectores de legalizar plataformas digitales que ofrecen el servicio de taxi. Quieren autorizar la operación de las transnacionales como Uber, EasyTaxi, Cabify, Indrave, que son aplicativos de tecnología. No tienen título habitante, no tienen permiso de operación, compitiendo con los taxis de una manera ilegal en autos particulares con conductores no profesionales. Nuevas modalidades que van a atentar contra nuestro trabajo. Además de ello, por su inconformidad con varias de las propuestas que se manejan dentro de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Legislativo.
pretender crear el artículo 57.1 para que se determine que la camioneta doble cabina sea mixta, urbana y rural. Se daría un grave canibalismo con todos los hermanos transportistas. En medio de esta reunión llegó el viceministro de Transporte Iván Carballo. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo, por lo cual se anunció la movilización que arrancará a las 8 de la mañana del próximo miércoles, desde el Parque del Arbolito hasta la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. En Quito informó Adriana Rojas. Como es de conocimiento público, el día 2 de julio del presente año, la Arcotel expidió una resolución referente a nuestra repetidora experimental del Canal 11 en la ciudad de Guayaquil. La misma que nos fue otorgada de manera temporal para la realización de pruebas tecnológicas que hasta ahora han sido satisfactoriamente realizadas. La resolución de Arcotel declaró una supuesta nulidad de la autorización otorgada a Televicentro, que, de ser cierta, la habría cometido la propia Arcotel y no nuestro canal de televisión. De manera inmediata expresamos a la opinión pública que no compartíamos lo resuelto, pues la autorización temporal se dio habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente y con el debido proceso. Hemos presentado todos los recursos jurídicos a los cuales tenemos derecho, tanto en la justicia constitucional y ante la propia Arcotel. Con decepción, informamos que nuestro pedido enmarcado en derecho no ha sido ni siquiera contestado por parte de Arcotel hasta el día de hoy, violentando así de esta manera nuestros derechos constitucionales, probablemente por la presión mediática que dicho organismo ha recibido de parte de otros canales de televisión competidores de TVC, que incluso han llegado al extremo de manifestar abiertamente y sin reparos que sus deseos son evitar que existan más cadenas de televisión nacional, limitando de esta forma la libre y sana competencia a la cual tiene derecho el ciudadano ecuatoriano en materia de comunicación. En cuanto a las acciones judiciales, aún no hemos tenido respuesta, por lo que para evitar incurrir en posibles sanciones, hemos tomado la forzosa decisión de suspender las pruebas efectuadas a través de Canal 11 en la ciudad de Guayaquil, hasta que haya un pronunciamiento formal de los jueces competentes sobre los recursos jurídicos presentados en nuestra defensa, y aspiramos un resultado favorable, como ya ocurrió en el caso de otro respetable medio de comunicación, que ha sido amparado por la justicia constitucional. Lamentamos que por una clara motivación comercial de parte de unos cuantos medios de comunicación que intentan controlar la opinión pública y pretenden ejercer presión sobre las autoridades, parte de nuestra audiencia en la ciudad de Guayaquil se vea directamente perjudicada de manera temporal. Organización Ecuatoriana de Televisión, Ortel S.A. Televicentro. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. El ciudadano sueco Olavini, investigado por presuntamente vulnerar sistemas informáticos en Ecuador, puso una denuncia en contra de la jueza que lleva su caso. El informático sueco Olavini presentó una denuncia contra la jueza que lleva su caso, Yadira Proaño, por el presunto delito de prevaricato. El 29 de mayo de 2019, Vini, quien se encontraba privado de libertad tras ser sospechoso de realizar ataques informáticos en el Ecuador, presentó un recurso de fianza. La medida fue negada por Proaño. El tema de la denuncia de prevaricato en contra de la doctora Yadira Marisol Proaño es directamente porque ella, en el ejercicio jurisdiccional de su cargo, negó una caución a Olavini sin fundamento legal alguno. Y más aún, contrariando directa y expresamente lo que manda la norma. Es decir, nosotros cumplíamos con todos los requisitos, no nos encontrábamos dentro de ninguno de los causales de inadmisión. Y sin embargo de eso falló ella en contra de la ley. Y eso es una infracción penal. Mientras se analiza la denuncia presentada por Vini, la Fiscalía ha informado que hay una nueva persona involucrada en el caso. Se trata de Marco A., quien es ingeniero en sistemas. Según Carlos Soria, abogado de Olavini, la relación entre su defendido y el nuevo implicado es profesional. No entendemos por qué se lo vincula a él. Entiendo que el señor fiscal deberá tener sus razones, pero
nosotros no le vemos que tenga relevancia alguna al caso. Para la investigación, la Fiscalía ha pedido una prórroga de 30 días más para la instrucción fiscal que finalizaba este viernes 12 de julio. Todas las medidas que se tomaron en contra de la libertad de Olavini fueron excesivas, arbitrarias y por lo tanto ilegales. ¿Por qué? Porque no se sustentaron en hechos. Vini, quien actualmente se encuentra en libertad condicional, defiende ante las autoridades su inocencia. Informó Valeria Navarro. Un fiscal del cantón Daule fue asesinado con al menos 10 impactos de bala luego de ser parte de una audiencia en la ciudad de Guayaquil. El funcionario se trasladaba en su vehículo cuando fue interceptado por varios sujetos en otro automotor y lo balearon. Entre lágrimas y sorpresa, familiares del fiscal de Daule, Carlos Carolis, observaban el cuerpo sin vida del funcionario. La noticia les llegó casi de inmediato. No se explican las razones de lo sucedido. Dicen tener más dudas que respuestas. Ha llamado a unas personas y pidió ayudas. Nunca a mí me contaba nada de eso. ¿Cuándo lo vio usted con su esposo? Oye, ¿a dónde salió hoy? ¿Había retomado los cargos de fiscal? Sí, recién no, tenía 2 meses ya. Sí. Ya. ¿De dónde venía? De una audiencia del Albán Borja. Ya. ¿Qué más? ¿El fiscal le dijo algo ahorita que está en el procedimiento? Están averiguando todo y que van a dar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Elementos de la policía en el punto investigaban cada indicio, cada pista. Tratan de determinar por qué habría sucedido este hecho a plena luz del día. Según los primeros informes de la policía, el hecho se habría registrado aproximadamente a las 12 del día. Todo ocurrió acá en la vía a Daule. Varios desconocidos habrían interceptado al fiscal. Tenemos datos de que únicamente en esta escena participó un vehículo tipo automóvil. Al momento tenemos alrededor de 12 impactos en el vehículo, así como también se han recogido indicios balísticos, 6 vainas servidas y 3 balas. Que van a revisar las cámaras de seguridad que hay en la zona. Sin embargo, esperan tener resultados en los próximos días. El hecho sucedió 500 metros atrás de este punto, donde habría sido el primer momento en el que se produjeron varios disparos. En ese lugar tenemos 4 vainas servidas, que están siendo igualmente levantadas y valoradas. De su parte, la Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado, aseguraba que la entidad se encuentra de luto tras el asesinato del compañero Carlos Caroli. En el comunicado expresan el más sentido pésame a sus familiares. Un caso que investigan las autoridades y sumergen en la tristeza a toda una familia. Informó Julio César Saona. El operativo Jaque Mate 3 permitió el decomiso de más de 30.000 municiones, 21 armas de fuego y 36 personas detenidas. Las investigaciones apuntan a una presunta red dedicada al tráfico de municiones en la frontera norte. Uno de los allanamientos sorprendió a una empresa pública. Policías y fiscales llegaron en busca de documentos y otras evidencias que permitan confirmar que existían funcionarios aparentemente implicados en el tráfico de munición. La empresa es la empresa Santa Bárbara, donde se hace municiones por parte del Estado ecuatoriano. Aquí un servidor público fue detenido por su aparente relación en la salida irregular de munición. Era el encargado de hacer las entregas a clientes y habría aprovechado su cargo para desviar algunos cartones. Cualquier funcionario público que esté involucrado en actos criminales será ciertamente encausado penalmente. Pero no fue el único detenido en el operativo Jaque Mate número 3, ejecutado en las provincias de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Guayas. Un militar en servicio activo es sospechoso de estar implicado en la actividad ilícita y otros 2 funcionarios públicos también son investigados. Posiblemente estaban utilizados por bandas delincuenciales o estaban pasando también a grupos irregulares en Colombia. El trabajo investigativo empezó semanas atrás con la captura en Esmeraldas de decenas de cajas repletas de munición. Fueron detenidas 4 personas con 25.000 municiones. Tuvimos que adelantar esta operación en Esmeraldas, por cuanto esta munición iba a salir a Colombia. Todo apunta a que tenían como destino final la zona de frontera para abastecer presuntamente a grupos irregulares, aunque tampoco se descarta que estaba destinado para consumo interno. Para acá y para Colombia, de lo que tenemos entendido. Estaban juntando un número de munición para nuevamente o venderlas acá o pasar a Colombia. Las pericias determinarán si los proyectiles salieron de la fábrica Santa Bárbara y se estaba operando una red dedicada al tráfico de armas y munición. Esas municiones tienen que ser vinculadas a una pericia que la Fiscalía las tendrá que investigar. En Quito informó
Iván Casamen. En el Cantón Santo Domingo, Inteligencia Militar ubicó un domicilio donde guardaban de forma clandestina armamento de grueso calibre. En un operativo conjunto, personal militar con la Policía Nacional decomisaron dinero, joyas y munición de diferente calibre. Les despertaron de madrugada cuando todos descansaban encapuchados del GOE. Agentes de la Judicial y personal militar llegaron hasta una vivienda ubicada en la cooperativa Carlos Luis Burneo, al sur de la ciudad de Santo Domingo. Varias semanas de seguimientos y por información reservada sabían que en el inmueble escondían armas que no contaban con permiso alguno. A los delincuentes tengan por seguro que estamos tras la pista y vamos a acabar con la delincuencia aquí en Santo Domingo. Una pareja apareció de una de las habitaciones, no tuvo tiempo a reaccionar. Los uniformados tenían el respaldo de fiscalía y una orden de allanamiento. Con el sitio asegurado buscaron por toda la casa. Las armas estaban camufladas bajo el colchón, entre la ropa, en cajones, muebles, todo espacio era bueno. Se estaría verificando por parte de la Policía Nacional si hay alguna relación con alguna banda delictiva. En la vivienda había un arsenal, aparecieron 3 revólveres de diferente calibre, 2 pistolas 9 milímetros, una subametralladora con 2 alimentadoras. Todo apunta a que las armas eran utilizadas para cometer diferentes actos delincuenciales. Incluso no descartaron que las alquilaban a organizaciones delictivas que operaban en la provincia de Sáchila y sus alrededores. La subametralladora era 9 milímetros y claro, es material con el cual se puede hacer mucho daño a la población. Además encontraron cartones con munición de diferente calibre, prendas militares, radios Motorola, joyas al granel, más de $2.000 en efectivo, entre otras evidencias que hacen suponer que la vivienda era utilizada como centro de acopio de artículos de dudosa procedencia. Aquí hay concurrencia de algunas actividades delictivas. Un hombre y una mujer fueron detenidos, aparentemente eran los encargados de custodiar el armamento y contarían con información importante del uso que daban a las pistolas, revólveres y la subametralladora. En Quito informó Iván Casamen. Momento de una nueva pausa aquí en la misión.